Y Belén, saludando. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Siendo las 2:01 de Chile y las 15:01 de Argentina, vamos a dar inicio al primer webinar 2022. Para dar inicio, dejaremos con unas palabras de la directora desde la parte de Argentina del proyecto One Health, financiado por la Agencia de Colaboración Internacional de Chile, la doctora Paula Páez. Adelante, doctora. Bueno, soy magíster, Daniel, no doctora, pero Bueno, bueno, gracias por la presentación. Bueno, darle la bienvenida a todos los participantes. Para mí es un honor hoy iniciar este ciclo de charla y dar el inicio con la charla de Marcela. Con ella iniciamos este proyecto, así que me da mucha alegría que podamos concretarlo, que hayamos podido dar pasos concretos en esta acción, porque bueno, de eso se trata un poco los objetivos de desarrollo sostenible, no quedarnos solo en palabras, sino en hechos concretos, y poder articular entre dos naciones con un objetivo en este caso, de concientizar sobre que hay una sola salud. Para mí es muy importante. Así que, y bueno, y agradecer a Daniel, como siempre lo agradezco, porque él tuvo la iniciativa de contactarse con nosotros, así que bueno, nada más. muchas gracias, Paula. A continuación, vamos a dar inicio al primer webinar de este año 2022, dictada por la candidata a doctora Marcela Filippi. Marcela es ingeniera química, ingeniera en seguridad e higiene también, y está realizando su doctorado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Universidad Nacional del Sur. Además, Marcela es docente investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro, en la Escuela de Producción de Tecnología y Medio Ambiente. Además, en la Casa de Estudios de la Universidad Nacional de Río Negro, ella ha sido académica y ha participado también del gobierno de la universidad, desempeñándose como directora de la carrera de Ingeniería en Alimentos, como directora de la Escuela de Producción de Tecnología y Medio Ambiente de la sede Alto Valle y Valle Medio de la Universidad Nacional de Río Negro, y además ha sido coordinadora de carreras técnicas en la universidad por alrededor de 8 años. Como investigadora, ella ha participado en proyectos relacionados al aprovechamiento de residuos de la agroindustria como sustrato para el crecimiento de hongos comestibles y la utilización de orujos biodegradados como alimento animal. Además, ha participado presentando resultados de sus investigaciones en diversos congresos tanto de nivel nacional e internacional, los cuales han sido plasmados en diversas publicaciones científicas. A nivel de sus proyectos también tiene un fuerte componente técnico, participando con industrias de la región en la evaluación de nuevos productos con agregado de valor a partir de residuos agroindustriales, y además ha dirigido varios trabajos finales de grado en la misma temática. Dejo con ustedes entonces a Marcela, quien va a presentar su trabajo titulado Producción de gírgolas sobre residuos agroindustriales. Bueno, Daniel, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a la agencia, a la Universidad de San Sebastián por darnos este espacio
y obviamente a la Universidad Nacional de Río Negro, que es quien financia este proyecto y los proyectos que desarrollamos en la universidad. Bien, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí, Marcela. Bien, perfecto. Bien, entonces comienzo. Bueno, como bien dijo Daniel, hoy voy a hablar de la producción de gírgolas comestibles, la producción de gírgolas comestibles a partir de residuos frutihortícolas. Como podrán ver a la derecha, están el listado de todos los investigadores que participamos de este proyecto. Este proyecto es bastante amplio, digamos, esto que voy a presentar hoy yo es solo una parte, tiene muchas aristas, justamente con este enfoque de salud animal, salud ambiental y salud humana. El equipo que conformamos es multidisciplinar, hay bioquímicos, ingenieros agrónomos, ingenieros químicos, ingenieros en alimentos, licenciados en física, licenciados en alimentos, veterinarios, licenciados en ciencias del ambiente, licenciados en biología. Como podrán ver, es bastante amplio el equipo de trabajo. Y cada uno aporta desde su conocimiento distintas aristas a estos proyectos. Digo estos proyectos porque el de producción de gírgolas sobre residuos frutícolas o agroindustriales es una parte. La semana próxima Belén, la doctora Belén Buglione, que es la directora de este proyecto, va a presentar otra arista y quedan otras más, ¿no? Y como bien decía Daniel, yo pertenezco, y otros investigadores, a la Escuela de Producción, Tecnología y Medio Ambiente, pero estos proyectos están en conjunto entre esta escuela y la Escuela de Medicina Veterinaria y Producción Agroindustrial. Y ambas escuelas pertenecen al CID Río Negro, que es un centro de investigaciones de la Universidad de Río Negro dependiente de CONICET. Bien, bueno, ahora con esta presentación vamos a ubicarnos donde estamos haciendo este trabajo. Hice una pequeña introducción que se va a dividir en tres partes. La primera es dónde estamos ubicados, la segunda, cuál es nuestra, digamos, de dónde salió esta idea de producir gírgolas a partir de productos agroindustriales. Bien, bueno, nosotros estamos en Argentina, básicamente en la provincia de Río Negro, ¿sí? Esta es la provincia de Río Negro. Nosotros estamos ubicados, la Escuela de Veterinaria está ubicado en Cholechuel, en el departamento de Avellaneda, Valle Medio del Río Negro, y la Escuela de Producción, Tecnología y Medio Ambiente, que está distante unos 120 kilómetros, está ubicada en el departamento de General Roca, en el Alto Valle de la provincia de Río Negro. ¿Sí? Estos son los dos lugares donde trabajamos. Bien, en esta región de Río Negro, la producción o la economía principal es la producción agroindustrial, tanto de fruta de pepita y carozo como producción hortícola. De hecho, en Villa Regina, que es donde se ubica está el centro de la Escuela de Producción, Tecnología y Medio Ambiente, donde se dictan las carreras de Ingeniería de Alimentos e Ingeniería en Biotecnología, está la planta de procesado de jugos concentrados más grande yo diría de Argentina. Además, en el Alto Valle y Valle Medio de Río Negro se ubican muchas empresas productoras de sidra, de mermeladas, ¿sí? Y en el Valle Medio existen empresas productoras de salsas de tomate, ¿sí? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque justamente estas industrias producen desechos, ¿sí? Una vez que produjeron el concentrado, una vez que produjeron el puré de tomate, quedan esos residuos, ¿sí? Esos desechos que en su momento
esos desechos se tiraban al suelo, al ambiente, y había algunos problemas de acidificación de suelos, de insectos, roedores, y otra parte de esos residuos se daba de comer a los animales. El problema era que, como a esto le queda un poco de azúcar, un poco de materia orgánica, fermentaban cuando el animal lo comía. Entonces el animal empezaba a tener problemas digestivos y algunos otros problemas de salud. Entonces, bueno, nosotros vimos esta problemática que no se estaba abordando en ese momento, ¿sí? Y además había proyectos de investigación donde se estaba investigando sobre la producción de gírgolas en otros residuos agroindustriales, como los residuos de oliva y demás. Entonces, bueno, empezamos a investigar estos hongos lo podemos llamar gírgolas, champiñón ostra, seta ostra. En definitiva, son nuestros Pleurotus ostratus, ¿sí? Son ostras de Pleurotus, del género Pleurotus. Estos hongos se alimentan básicamente de lignina, ¿sí? Degradan la lignina, ¿sí? De hecho, en esta foto que está a la izquierda, en la vida silvestre, digamos, ellos nacen en troncos caídos de árboles y degradan la lignina y con eso se alimentan y se producen. Estos hongos tienen hifas, esas hifas van metiéndose adentro de la estructura esta de la lignina y la toman como sustrato para su alimento, ¿sí? Entonces lo que hicimos nosotros es juntar estas dos cosas, digamos, la problemática que teníamos en la región, más estos hongos que se alimentaban de lignina, y comenzamos a estudiar la posibilidad de que estos hongos crecieran sobre orujo. Acá voy a presentar lo que hicimos sobre orujo de pera, pero esto también lo hicimos después para orujo de manzana, y estamos probando no hace muchos años sobre el orujo de tomate, lo que sobra de la producción de salsa de tomate. Bien, entonces, nosotros en principio lo que hicimos es, queríamos ver si desarrollaba el hongo en este sustrato, ¿no? Entonces tomábamos el orujo que venía de la industria, y lo poníamos en placas de Petri, le inoculábamos, obviamente teníamos cepas de hongos, ¿sí? Que ya conocíamos, las comprábamos a estas cepas, que ya conocíamos, esas cepas las teníamos en agar, ¿sí? en otra placa con agar, poníamos una porción de ese agar con el micelio en esta placa, y empezábamos a ver estos resultados, ¿sí? Después de varias semanas, bueno, acá vemos otras placas con distintos desarrollos, ¿sí? Y después de varias semanas veíamos que esa placa se cubría con el micelio, ¿sí? Acá no tenemos todavía la producción, sino lo único que estábamos evaluando era si era factible que ese hongo desarrollara o digamos que le gustara ese alimento, ¿no? Bien, entonces, una vez que vimos esto, publicamos algunos resultados, hicimos varias pruebas, ¿no? Por ejemplo, lo que hicimos es lavar orujo de pera. Lavar significa poner en agua, ¿no? Por un determinado tiempo, y sacarle, porque estos orujos tienen restos de azúcar, de insolubles, ¿sí? Entonces lo que hacíamos era lavarlo por un determinado tiempo con agua, para ver si había variación en el resultado. Y lo que pudimos, las barras blancas es una cepa que se llamaba Julián, y las barras grises una cepa que se llamaba Pino, que se llama Pino, ¿sí? Son dos cepas distintas del mismo hongo, ¿sí? Y lo pusimos sobre orujo de manzana, ¿sí? Y sobre
orujo de pera. Acá, y medíamos el diámetro micelial en determinado momento, ¿no? A las 2 semanas, a las 3 semanas, a las 8 semanas. Y obtuvimos estos resultados que se ven acá. En el orujo de manzana solo, ¿sí? Sin tratamiento, es decir, como venía de la industria, el diámetro era muy chiquitito, no llegaba a desarrollar toda la placa. En el orujo de manzana lavado, es decir, cuando lo lavábamos con un poco de agua, obtuvimos resultados mucho mejores. El diámetro, el micelio desarrollaba mucho mejor en el diámetro de la placa. En pera hubo diferencia, pero no tanta. Y acá, bueno, habíamos evaluado varias, no puse todos los resultados porque si no por ahí es medio confuso. Uno de los problemas más grandes que tenemos con el orujo de manzana es la acidez. Estos hongos en general desarrollan en pHs no muy ácidos, cerca de la neutralidad, y el orujo de manzana, o la manzana, tiene un pH de 3, 3,5. Esa era una de las cosas que nos jugaban en contra con el orujo de manzana. Pero bueno, después hicimos producciones sobre orujo de manzana. Y otra de las evaluaciones que se hicieron fue evaluar el diámetro, ¿sí?, con la cantidad de semanas, ¿sí? Cómo evaluar el diámetro en la cantidad de semanas que estaban en la placa, ¿no? Estas son distintas cepas, ¿sí? Julián, Pino, Abra Ancha y el otro no me acuerdo cómo se llamaba, para distintas cepas, ¿no? Entonces, lo que podíamos ver era que en las primeras semanas le costaba crecer y después ya crecía hasta llegar a un óptimo, ¿sí? Hasta llegar al óptimo, y cuando llegaba al óptimo empezaba a decrecer, o en realidad no empezaba a decrecer el diámetro, sino que lo que pasaba era que iba perdiendo humedad, entonces se iba aplastando y no quedaba tan algodonoso como es característica el micelio del Pleurotus, ¿sí? Esto que vemos acá era era las cepas puestas en agar, y estas que vemos acá son las cepas puestas en orujo de pera, ¿sí? Esto era el testigo y esto era lo que pasaba con lo nuestro, ¿sí? Bueno, como podemos ver, no hay tanta diferencia, ¿sí?, entre uno y otro. Bien. Después, otra de las cosas que hicimos fue evaluar cómo variaba el orujo. Es decir, una vez que teníamos el micelio, ¿sí?, es decir, teníamos el orujo, poníamos el micelio, desarrollaba ese micelio, entonces, cómo variaba, ¿sí?, ese orujo una vez que había crecido ese micelio sobre él, ¿sí? Entonces, ¿qué evaluamos? Materia seca, materia orgánica, carbohidratos no extractables, fibra detergente neutra, fibra detergente ácida, lignina detergente ácida, proteína bruta, ¿sí? Todos estos parámetros los evaluamos para cada una de las cepas. Fíjense que acá dice PIJ, es decir, la cepa Julián y la cepa Pino, ¿sí? Para el inicio, es decir, el orujo así como venía, ¿sí?, le evaluábamos todas estas características, y el orujo una vez que había desarrollado ese micelio en el sustrato, ¿sí? Y lo que pudimos ver es que hay una importante disminución de todos los parámetros, ¿sí?, sobre todo de los carbohidratos estos no extractables, ¿sí?, para las dos cepas. Entre cepa y cepa casi no hubo diferencia, ¿sí? Entonces, con todos estos resultados, nosotros dijimos, teníamos crecimiento. El diámetro con el testigo era bastante comparable. Teníamos variaciones en todos estos parámetros. Entonces dijimos, bueno, es posible producir gírgolas sobre este tipo de sustrato. Entonces, de esta etapa pasamos a la etapa de producción,
¿sí? Acá les voy a contar un poco, medio rápido, lo que es el proceso, y después en detalle cómo cómo hacemos el proceso diario, digamos, ¿no? Bien, para inocular, ¿se acuerdan que yo al principio les conté que nosotros en la placa de Petri inoculábamos un pedacito de agar con ese micelio, ¿sí? Para la producción, como ya tenemos más cantidad de sustrato, necesitamos más cantidad de semilla. Entonces, lo que se hace es inocular un poquito de micelio, que está en el agar, dentro de semillas esterilizadas de algún cereal, en general trigo o avena se utiliza. Entonces se inocula, se ponen las condiciones adecuadas, después vamos a ver cuáles son esas condiciones adecuadas, y ese micelio se desparrama por toda la semilla y queda esto que vemos acá, esta bolsita que está toda llena de micelio y son semillas de trigo, ¿sí? Pero nosotros hasta ahora no es otra etapa, digamos, del proyecto poder producir esa semilla. Pero bueno, necesitamos algunas condiciones más adecuadas para poder hacerlo, entonces lo que hacemos es comprar esa semilla. Es decir, compramos la cepa, ¿no? Con esa semilla la inoculamos en el orujo, que ahora vamos a ver cómo lo tratamos a ese orujo, y lo que hace es desarrollar ese micelio en esta bolsa. Una vez que desarrolló el micelio, con las condiciones adecuadas, abrimos esa bolsa, después vamos a ver lo que le hacemos, y llegamos a la producción, al desarrollo de la seta. Y una vez que desarrolló la seta, tenemos la cosecha, ¿sí? Cosechamos la copita, ¿no? Esa es nuestra cosecha. Bien, entonces, nosotros primero tenemos que acondicionar el sustrato. Esto que ven acá en la foto es el orujo traído de la planta de producción, ¿sí? De la planta que nos provee el orujo. Este orujo, obviamente, como todos sabemos, las frutas, las verduras son estacionales, ¿sí? Entonces la producción de jugo concentrado de sidra es estacional. Entonces, en algún momento tuvimos ese problema, digamos. Nosotros teníamos este orujo, así como venía de la planta, un determinado periodo de tiempo. Después, en invierno, cuando la industria no procesaba, nos quedábamos sin orujo. Bueno, entonces lo que empezamos a hacer es empezar a secar ese orujo para que no tenga contaminación, para que los microorganismos, porque esto al tener un poco de azúcar, materia orgánica y demás, empieza a fermentar y entonces cambia sus propiedades. Entonces lo que empezamos a hacer es secarlo. Primero lo secábamos al ambiente, pero bueno, ahí teníamos algunos problemas de contaminación de otros hongos, bueno, distintos problemas con mosquita, bueno, distintos problemas de contaminación. Entonces lo que empezamos a hacer es secarlo en una estufa con convección forzada a menos de 60 grados, porque si superamos esa temperatura podemos cambiarle las propiedades también, hacer que lo que se degrada a más de 60 desaparezca del orujo, ¿sí? Entonces, ese orujo húmedo lo secamos, ¿sí? Queda de esta forma más o menos, ¿sí? Entonces al secarlo lo podemos envasar y tenemos materia prima para trabajar todo el año. Y este orujo, otra de las cosas que vimos cuando hacíamos los ensayos en las placas de Petri, es que la granulometría, es decir, si era muy grueso, muy fino, demasiado fino ese orujo, la IFA no se metía, digamos así, adentro del sustrato. Entonces, digamos, el sustrato tiene que tener una determinada granulometría. Entonces, luego del secado, lo que hacemos es molerlo, ¿sí? Con una determinada malla para tener la granulometría exacta para que funcione el hongo, para que la IFA pueda meterse adentro de ese orujo y buscar el alimento, ¿no? Bien, entonces, una vez que lo molemos,
obviamente lo molemos, lo dejamos varios tiempo y vamos haciendo ensayos, ¿sí?, de acuerdo a la capacidad que tenemos. Entonces, cuando queremos inocular, lo que hacemos es hidratar ese orujo al 70%, que es la humedad óptima que encontramos, y que en la bibliografía dice que es la humedad óptima para poder inocular, ¿sí? Entonces, lo hidratamos a ese sustrato al 70%, como esto es fibra pura, digamos, es mucha fibra, nosotros ponemos el agua y no impregna enseguida ese agua, justamente porque le cuesta, ¿no?, ingresar a las fibras. Entonces lo que hacemos es dejarlo 24 horas, ¿sí?, un día entero, que hidrate, y luego que lo tenemos hidratado, lo vamos embolsando. Y acá depende de la producción que querramos, lo embolsamos en 2 kilos, 1 kilo, 500 gramos, dependiendo de lo que querramos hacer, ¿sí? En realidad, al principio lo hacíamos en 500 gramos porque teníamos poca cantidad de orujo, después, bueno, empezamos a hacer de 1 kilo, y ahora estamos haciendo de 2 kilos, 2 kilos y medio. En realidad, ahora, además de la parte de investigación, también estamos tratando de hacer la vinculación con los productores, ¿sí?, la transferencia. Entonces por eso estamos probando con bolsas más grandes, porque el productor necesita cantidad, ¿no?, que en menor volumen, en menor espacio, digamos, pueda tener más producción. Y una vez que lo fraccionamos en las bolsas, lo esterilizamos. En realidad, para la parte de investigación lo esterilizamos a 1,2 kilos en autoclave, a 1,2 kilos por centímetros cuadrados durante 1 hora. Y ahora empezamos a hacer ensayos, en lugar de esterilizar, pasteurización, pasteurizamos a 90 grados por 2 horas, ¿sí?, porque justamente como queremos hacer transferencia del productor, no todos los productores, y sobre todo los muy chiquititos, no tienen la posibilidad de tener un autoclave, empezamos a hacer ensayo de pasteurización, que es mucho más fácil para ellos poder acceder a este tratamiento, ¿no? Y lo hacemos a 90 grados por 2 horas, ¿sí?, en agua caliente. Lo que hacemos es poner esas bolsas, ¿sí?, en el recipiente a esa temperatura por 2 horas. Obviamente, este orujo, una vez que terminamos de esterilizar o pasteurizar, no lo podemos inocular inmediatamente, porque si no mataríamos el micelio, ¿sí? Entonces lo que hacemos es dejarlo bajo campana de flujo laminar, hasta que se enfríe, que son unas cuantas horas, hasta que se enfríe, hasta que llegue a temperatura ambiente, sobre todo en el centro, tiene que llegar a temperatura ambiente, y una vez que llega a temperatura ambiente, lo que hacemos es tomar esta semilla, ¿sí?, que está toda inoculada, y inoculamos nuestro orujo, con una relación de 1 a 10, es decir, al 10%, ¿sí? Abrimos la bolsita bajo campana, ¿no? Abrimos la bolsita, ponemos la semilla, ¿sí? Y una vez que inoculamos todas las bolsas, lo que hacemos es llevarlo a cámara para tener esa etapa de fase micelial. Acá en la producción de Giruela tenemos 2 etapas, la etapa micelial y la etapa de producción. La primera etapa, que es la etapa de micelial, se tiene que poner estas bolsitas a entre 25 y 28 grados centígrados y 70% de humedad, en ausencia total de luz. Es decir, esos días que se va cubriendo la bolsa, no hay presencia de luz, ¿sí?, está a oscuras ahí adentro. Y este proceso más o menos tarda, digo más o menos porque depende de la cepa, depende del orujo, ¿sí?, más o menos está entre 7 y 10 días, ¿sí? Bien, después de esos días de fase micelial tenemos estas bolsitas, ¿no? El orujo el sustrato, todo cubierto con nuestro micelio de Pleurotus, ¿sí? Una vez que tenemos las bolsas todas cubiertas, ya estamos en momento de
ir a la fase de producción, ¿sí? Entonces lo que hacemos es agujerear las bolsitas, perforarlas, ¿sí? Obviamente todo aséptico tiene que ser lo que usemos para perforar, ¿sí? Perforamos esas bolsas y colocamos la cámara entre 17 y 20 grados y con una humedad del 80 al 85%, y aquí necesitamos presencia de luz. Entonces, con estos fluorescentes que tenemos acá, lo tenemos automatizado, ¿no? Entonces tenemos 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Como podrán ver en nuestra cámara, tenemos un aire acondicionado que es frío-calor, entonces podemos regular la temperatura en invierno y en verano para tener una temperatura constante, y detrás de este aire acondicionado hay una boquilla donde se encuentra el humidificador, y ese humidificador es el que nos permite tener una humedad constante dentro de la cámara. Aquí abajo pueden observar una boca donde está el sensor de humedad, y ese sensor de humedad es el que corta y arranca el motor del humidificador, ¿sí? Para tener siempre la misma humedad dentro de la cámara. Y en esta etapa de producción, otra de las cosas que nos podemos encontrar es que hay producción, cuando el hongo va creciendo, hay producción de CO2. Y ese CO2, si queda dentro de la cámara, es perjudicial para el hongo, ¿sí? O para la producción, porque empieza a crecer menos, bueno, hay algunos problemas ahí. Entonces lo que hicimos es poner una rejillita acá abajo, ¿sí? Que en realidad es un extractor de aire, ¿sí? Entonces cada tanto se prende ese extractor de aire para renovar, digamos, para que no haya demasiada concentración de CO2 dentro de la cámara. Bien. Y una vez que tenemos todas las bolsas de esta forma, digamos, fíjense que acá las setas ya están fuera de la bolsa, ¿sí? Hacemos la cosecha, ¿sí? La cosecha, acá tenemos nosotros hemos determinado 3 cosechas, es decir, la primera es esto que vemos acá, que es muy abundante, la dejamos unos días más y empiezan a salir otras setas, es decir, mientras el micelio tenga alimento y le demos las condiciones, sigue produciendo, ¿sí? Pero bueno, en la tercera oleada, que le llamamos nosotros, son 3 oleadas que hacemos, en la tercera cosecha ya la producción es muy baja, se tarda muchos días en llegar, entonces bueno, cortamos ahí en la tercera, porque ya es antieconómico, digamos, hacer una producción más, ¿sí? Entonces hacemos 3 oleadas. Entonces, ¿qué es lo que medimos en estas producciones? Una de las mediciones es la eficiencia biológica. La eficiencia biológica es la cantidad de cuerpos fructíferos, el peso de todas esas gírgolas que cosechamos, ¿sí? Sobre el peso seco inicial del sustrato. El sustrato es ese orujo, pero en base seca, ¿sí? Que en promedio tenemos un valor de 60,5%. Esto es en promedio porque depende de la cepa, depende de cómo viene el orujo, tenemos bastantes variaciones, ¿sí? Y el rendimiento está calculado sobre el peso fresco, es también el peso de los carpóforos, de las setas, ¿sí? Que cosechamos, pero en función del peso fresco del sustrato, es decir, los kilos de sustrato húmedo que nosotros pusimos que nosotros pusimos al principio, ¿sí? Y eso es del 18,16% aproximadamente, ¿sí? Y el periodo productivo lo tomamos el tiempo transcurrido desde el día que inoculamos hasta el día de la última cosecha, ¿sí? Ese es el tiempo productivo que tomamos. Ese es de 32 días más o menos una semana más o menos, ¿sí? Y después, bueno, otras variables que medimos es el diámetro del estípete. Estos hongos se caracterizan por tener un piecito, ese piecito se llama estípete, ¿sí? Y
en realidad sirve para que el hongo libere sus esporas. Mientras más largo es el estípite, más se puede liberar la espora para la producción de nuevos hongos, ¿sí? Entonces, el diámetro y la longitud del estípite medimos, ¿sí? Que es el diámetro es de 15,7 y el largo de 39,10 milímetros, ¿sí? Más o menos 5. Y después otra cosa que medimos, el diámetro del pilio del sombrero, ¿sí? Que en promedio nos da 50,9 milímetros. Esto es en una de las producciones, hay producciones que dan pilios mucho más grandes, ¿sí? Y otras que dan un poco más chiquitos. Depende también de las condiciones, otra vez, de las condiciones de la cepa, del orujo, ¿sí? Tenemos variaciones bastante importantes, ¿sí? Y después, otra de las evaluaciones que hicimos es sobre el hongo, es decir, qué características tiene este hongo. Y bueno, el contenido de agua es del 80%, que es algo razonable porque nosotros tenemos este contenido de agua es justamente en el momento de la cosecha, ¿no? Y nosotros tenemos una humedad entre el 80 y el 85%, entonces es normal tener este contenido de agua en el hongo, ¿no? Y después, proteínas, que tenemos un 27,6% de proteínas que contiene el hongo, grasa un 0,75% y un contenido de energía de 1,45 kilojoules en 100 gramos de hongo, ¿sí? Las dos propiedades más importantes son estas, es decir, la cantidad de proteína que tiene el hongo. Todavía no pudimos evaluar los aminoácidos, pero por bibliografía sabemos que la biodisponibilidad de estas proteínas es muy buena, y el bajo contenido de grasa. Entonces lo hace un alimento prometedor para la nutrición humana, ¿no? Y después evaluamos minerales, algunos de los minerales, y lo comparamos con la dosis diaria recomendada, ¿no? Las barras azules son las dosis diarias recomendadas por miligramos por gramo de producto, y las barras naranjas lo que nos dio en miligramos por gramo de producto el hongo, ¿no? Y podemos ver que el potasio y el zinc son dos de los elementos que casi están, ¿sí?, a la misma altura o la misma cantidad de la dosis diaria recomendada. Lo que tiene el hongo está a la misma, en la misma cantidad de la dosis diaria recomendada, ¿no? Y después, bueno, que tiene muchísimo calcio, ¿sí?, hierro bastante, y también cobre, ¿sí?, y un poco menos de magnesio. Que eso también son propiedades interesantes, que lo hacen interesante al hongo, ¿no? Bien, entonces, en conclusión, podemos tener el uso del bagazo como subproducto de la cadena alimentaria, ¿sí? Es decir, lo volvemos a incorporar, estamos hablando de economía circular, ¿no? Lo volvemos a incorporar a la cadena alimentaria para tener nuevos productos. Y bueno, la otra conclusión es la importancia nutricional de las gigolas, por esto que hablábamos, la cantidad de proteína y la calidad de la proteína que tenemos, y la baja cantidad de grasa, que lo hacen un alimento con mucho potencial, ¿sí?, para el futuro, ¿no? Si bien en Latinoamérica no está muy difundido, en los países asiáticos, tanto las gírgolas como otros hongos es parte integrante de la nutrición, ¿sí? Y con todo este conjunto de proyectos que tenemos, podemos mejorar la salud ambiental, humana y animal, ¿sí? Esto de la mejora animal lo va a hablar Belén en el próximo seminario de la semana próxima. Pero bueno, esto de la alimentación animal surgió porque justamente, ¿qué empezamos a ver?
que nosotros cuando empezamos a hacer este proyecto de producción de gírgolas, empezamos a generar otro residuo. Entonces, ¿qué hacíamos? Y ese residuo o ese subproducto que nosotros teníamos, ¿sí?, tenía el sustrato del orujo más el agregado de esas hifas que quedan, porque una vez que yo cosecho el hongo, llego a la tercera oleada de hongo, ese sustrato me quedó compactado, ¿sí?, por las hifas, ¿sí? Entonces, esa hifa, ese micelio, está presente en ese orujo. Bueno, entonces después empezamos a analizar qué pasaría si hacemos tal y otra cosa con eso que nos quedó, que nosotros lo llamamos orujo biodegradado. Entonces, en lugar de tirarlo, lo volvemos a usar, ¿sí? Bien, muchísimas gracias, y acá les dejo mi correo por si tienen alguna pregunta, duda, y aquí abajo les dejo el link del RID, que es el repositorio de la Universidad Nacional de Río Negro, con el código QR, donde ahí pueden ver todas las publicaciones, tanto en congresos como publicaciones en revistas científicas que tenemos de todo el grupo, ¿no? Están todas subidas en ese repositorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcela, por tu excelente presentación. Es un proyecto muy interesante. Dejamos abierto el chat para preguntas. Yo quisiera partir preguntando, rompiendo un poco el hielo. ¿Han pensado utilizar, porque ahora tienen todo un sistema montado para la producción de hongos, ¿cierto? Y durante el último tiempo los hongos han tenido una importancia o una atención especial, sobre todo para la producción de moléculas en el área médica. Hay muchos estudios de cómo la psilocibina puede ser utilizada no solo como un estimulante, ¿cierto?, sino que también como algún tipo de droga que pueda mejorar la salud. ¿Han probado o han pensado producir algún otro tipo de hongo utilizando ya el sistema que tienen montado? En algún momento lo hemos pensado, pero bueno, cada hongo tiene su mundo, digamos. En algún momento habíamos pensado en hacer otra cosa, pero bueno, cada hongo, digamos, tiene su estructura, su sustrato. No todos los hongos pueden nacer en ese sustrato, pero sí es interesante, y de hecho las enzimas lignocelulósicas que tiene la gírgola, en algunos lugares lo utiliza, obviamente sobre algún sustrato específico. Esas enzimas las utilizan como medicamentos, ¿sí? Pero digamos, lo hemos pensado, pero no está a nuestro alcance hacer todo el desarrollo, ¿no? Tendríamos que agrandar el grupo y ya irnos para otro lado, pero sería algo interesante, ¿no?, poder Claro, hacer eso. hacer un escalado ahí más grande. De hecho, incluso hay algunas empresas que ahora se dedican a vender y te llega a casa como un macetero o algo, donde es poner agua y cultiva tu Exacto. propio hongo para tu consumo personal. Sí, sí, Eh, viene la cajita con los agujeritos y te sale, vos lo dejás a una determinada temperatura y sale el hongo, que son estas gírgolas, ¿no? Así es, así es. Sí, sí. En ese sentido, Marcela, ¿cómo es la participación de los estudiantes en este proyecto? Bueno, de hecho hay un chico que es médico veterinario, que es becario de CONICET, que está recién recibido de médico veterinario acá en la Ujú. universidad. Y en general participan estudiantes, hay becas de estímulo a la investigación, y participan estudiantes han participado de medicina veterinaria, de biotecnología. En los proyectos de investigación en general, los estudiantes después de cierta cantidad de materias pueden, y en realidad son invitados a participar. E incluso se dan becas, que son becas de estímulo, para que participen. Perfecto, qué interesante, es muy importante. De hecho, lo discutí hace muy poco con alguien de la Vicerrectoría de Investigación de aquí de la universidad. Parte importante de la investigación en el mundo se hace gracias a los estudiantes, a la participación de los estudiantes. Paula Exacto. tiene la mano levantada por ahí.
Sí, bueno, no, excelente la presentación, Marcela. Te quería preguntar, vos hablaste de transferencia, que estuvieron trabajando por ahí, contanos, porque, bueno, en nuestra zona es de gran impacto este tipo de proyecto y este tipo de propuesta. Sí, el año pasado o en el 2020, no sé si está Belén por ahí, hicimos porque justo nos agarró la pandemia, digamos, hicimos un ciclo de charlas donde participaron productores pequeños, productores que ya están haciendo gírgolas, y gente que quiere hacer gírgolas en su casa, ¿no? Y bueno, toda esta gente que participó estaba muy interesada en en producir gírgolas. En la región, eso me parece que no lo dije en la charla, en la región hay mucha cantidad de productores, o gran cantidad de productores, pero que lo hacen sobre tocones de árboles, es decir, los álamos los cortan y los ponen en un lugar con determinada humedad y en septiembre, octubre obtienen producción de gírgolas. El problema de esto es que es estacional, digamos, cuando están las condiciones adecuadas, produce el hongo y es en ese momento y después no hay en el resto del año. Ahora, haciendo un pequeño invernáculo, teniendo las temperaturas y la humedad adecuada, se puede tener gírgolas todo el año. Entonces, económicamente hablando, ¿sí?, es otra cosa. Bueno, y los productores y la gente está interesada, muy interesada en este tipo de producción. Entonces, bueno, la idea nuestra es justamente, nosotros hasta antes de la pandemia hacíamos todo investigación y era, digamos, en lugar de pasteurizar, esterilizábamos, hacíamos todo, digamos, para que no se nos contaminara. Bueno, y ahora empezamos a variar un poquito ese tema, empezamos a hacer el tema de pasteurización, hacerlo más pensando en cómo podría ser que el productor adapte esta tecnología en su casa, en el lugar donde está produciendo, ¿no? Y una preguntita, ¿y el tema de la contaminación? Ese es Yo he otro escuchado, tema. Ese es otro tema. Igual con pasteurización o con esterilización, este tipo de sustrato, la desventaja que tiene es que justamente no es homogéneo. Es decir, depende de la fruta. Todos deben saber que la fruta que se utiliza para hacer el jugo concentrado, para hacer la sidra, ¿sí?, no es la mejor, digamos. Entonces, un año muy lluvioso, por ejemplo, como este, donde la fruta viene con hongo ya desde el campo, por más que tenga tratamiento térmico el proceso de producción de jugo, después cuando nosotros lo secamos o cuando nosotros, incluso después de la pasteurización, tenemos algún tipo de contaminación y bueno, hay que tirar todo, bueno, es todo un proceso que nos lleva tiempo, digamos, porque vos en una semana que hiciste todo el trabajo, llegaste a la semana, tenés todo contaminado, tenés que tirar todo, bueno, pero sí, tenemos, igual últimamente estamos viendo la posibilidad de utilizar algún tipo de producto para que justamente no ocurran estas cosas, porque también si al productor le pasa esto, va a ser todo un tema, porque es una pérdida económica bastante importante, ¿no? Bueno, cualquier pregunta que los asistentes quieran hacerla, pueden dejar por aquí el chat o levantar la mano. Yo tengo una última pregunta, Marcela. A nivel tecnológico, ¿cómo ustedes están protegiendo todo este proceso que han desarrollado? ¿Hay algún tipo de patente que van a desarrollar eventualmente o No, no hemos no? desarrollado porque en realidad en la producción de gírgolas sobre, digamos, desechos es bastante, digamos, está bastante extendido. En Bahía Blanca, por ejemplo, en la Universidad del Sur, que en realidad acá en la región estamos casi todos conectados, ¿no?
lo hacen sobre desechos de girasol, de trigo, las colas de cosecha, ¿no? Nosotros sobre lo que tenemos en nuestra región. Después, por ejemplo, en México, en Colombia, en todos esos lugares lo hacen con restos de café. En otros lugares, dependiendo de la región, digamos, es cómo van desarrollando. Y siempre, o en general, son gírgolas, porque la gírgola es el hongo más fácil de poder reproducir, digamos, ¿no? Por ahí, otros hongos, no sé, el portobelo, esos son, digamos, económicamente por ahí son más rentables, pero el proceso es mucho más complejo, ¿sí? Entonces, esto es como algo, pero no tenemos patente ni nada, ¿no? De esto. Perfecto, se entiende completamente. No sé si hay alguna otra pregunta, Paula, o alguien del público. No, en realidad lo que me parece muy importante la propuesta de economía circular, digamos, de generar conciencia de eso, ¿no? Que es una propuesta, y como lo han trabajado de manera disciplinaria, que es difícil porque cada uno tiene su formación. Entonces, la verdad que, bueno, valoro ese trabajo, ¿no? Así es, Paula, es un trabajo muy importante, sobre todo para poder alcanzar los objetivos de la ODS, ¿cierto? Que es una parte de nuestro proyecto también va enfocado en ese punto, cómo las investigaciones que se realizan tanto de su parte en Argentina como de la parte de Chile nos van a permitir en unos años más poder alcanzar estos objetivos. Y la economía circular precisamente es algo bastante importante. Ustedes lo tienen muy desarrollado en su área. Nosotros por acá estamos muy al debe con el tema de economía circular todavía. Así que de mi parte no me queda más que agradecer a Marcela por la gran presentación del día de hoy. Es un tema bastante interesante. Muchas gracias. Aprendí mucho el día de hoy. Espero que los asistentes también, veo a varios estudiantes, algunos que trabajan con nosotros, que están conectados. Espero que hayan aprendido algo y Paula, como siempre, muchas gracias por estar aquí apoyando y dirigiendo desde la parte argentina este proyecto. Bueno, nada más que agradecer a la agencia que bueno, no agradecí al principio, que nos permite este vínculo. Así que, bueno, y al compromiso de todos los que participan, de todos los disertantes. Así que agradecer a Marcela y a, bueno, los que van a venir. Así es. Les dejamos invitados para la próxima semana, que tendremos también una interesante charla en la misma línea de parte de la doctora María Belén Buglione, ¿lo he dicho bien? Sí, Buglione. Sí. Y que nos va a complementar un poco lo que nos ha contado Marcela el día de hoy. Marcela, infinitas gracias por la presentación del día de hoy. No, gracias a todos ustedes. Seguimos en contacto para más webinar y más acciones que vamos a ir realizando durante este 2022 en el contexto de una salud One Health. Hasta luego y muchas gracias por la participación luego, a todos por el gracias. día de hoy. Hasta luego. Chao. Chao, chao.